Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Alerta Niño, en los canales digitales de Latina Noticias, y vamos a conversar con nuestra segunda invitada. Vamos a hablar un poco de cómo se está amenazando la producción de cuyes en Cajamarca. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los cuyes con el fenómeno del Niño? Pues sí, es un tema climático también, es un tema de hábitat para los cuyes, por ejemplo, que estén acostumbrados a un entorno ecológico y que éste se modifique de manera abrupta o repentina. Es importante saber qué está pasando con la producción de cuyes en Cajamarca, que dicho sea de paso es riquísimo. Yo soy bastante asidua a comer cuy, además es riquísimo, es riquísimo. Y vamos a hablar en unos instantes más con, tengo por aquí su nombre, Lilia Chauca, que es ingeniera, zootecnista y especialista en cuyes del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Y es a propósito, pues, de la amenaza en la producción de cuyes en Cajamarca. Nos confirman si ya tenemos la comunicación con la señora Lilia Chauca. Ahí la tenemos, ya la vemos. ¿Cómo está, señora Chauca? Muy buenas tardes, bienvenida aquí a Alerta Niño, aquí en Latina Noticias, en la señal digital de Latina Noticias. ¿Cómo está, señora Lilia Chauca? Ingeniera, zootecnista y especialista además en cuyes del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Realmente, de verdad, un gusto poder comunicarme, porque he estado tratando de ver la forma, porque no estoy en Lima, sino en Tacna. Ajá. ¿Y qué está pasando con la producción? Acá hay una... Sí. No, que le decía que aquí en Tacna también está habiendo un evento de un congreso de la Facultad de Veterinaria, donde también se va a ver los problemas que podrían generar el fenómeno del Niño, ¿no? Realmente esto es difícil poder predecir qué es lo que podríamos llegar a tener, ¿no? Pero en todos sitios está la alerta. Aquí el congreso es el CONCIVET 2023. Y esto es importante saberlo. ¿Qué está pasando con la producción de cuyes en Cajamarca, por ejemplo? ¿Qué está pasando a propósito de la llegada del fenómeno del Niño? ¿Qué pasa con el hábitat de los cuyes que está perjudicando la producción? Bueno, realmente los cuyes es una especie de que no es eficiente eliminando calor. El peor enemigo para ellos es cuando las temperaturas se levantan. Él es homeotermo. Entonces, sus temperaturas como mamíferos deberían ser entre 18 y 24 óptimas. Hacia arriba podrían soportar 28. Pasado 28 ya comienza el organismo del animal, porque no puede eliminar el calor, a tener problemas reproductivos. Afecta mucho en la etapa reproductiva porque las hembras que van a entrar en padre no preñan. Las que ya están preñadas en su primer tercio abortan y las que están listas para parto mueren. Entonces, el problema es crítico en la parte reproductiva, pero también en crecimiento. Los animales con el calor comen, que le digo, bajan su consumo en más del 30%, y por ello, los pesos que alcanzan son muy bajos y no pueden ser comercializados a la edad que deberían. Ahora, la pregunta es cómo mitigar este efecto, ¿no? Se está tratando de ver, de que con manejo, bajar las densidades, un poco trabajar en que el animal pueda consumir la cantidad de alimento, enriqueciendo las raciones, y darles acceso a mucho consumo de agua, ¿no? Y esto es un problema. Mire usted cómo nos viene a contar cómo es este proceso reproductivo del cuy. Si pasa los 28 grados, ya tiene problemas de reproducción el cuy, por ende hay un problema en la producción, ¿no? Así es. Por eso es que si nosotros analizamos la población de cuyes a nivel nacional, ustedes no encuentran población en los lugares calientes, que es toda la parte tropical, ¿no? No hay cuyes pues en Madre de Dios, en Ucayali, en Loreto, Tumbes, Piura, Ica, en las épocas de más calor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el cuy no tiene glándulas sudoríparas, o sea, no hay cómo eliminar su calor. Tampoco jadea,
¿no? Como el perro, no transpira como el caballo, solo tiene una forma de eliminar el calor que es por convección. Pero su área de convección es muy pequeña. Ellos eliminan la temperatura por sus cojinetes plantares. Cuando hay problemas de calor, los cuyecitos se pegan a las paredes para coger las temperaturas bajas y tratar de eliminar calor por esa vía. Esa es una característica de todos los roedores y el cuy no escapa a esto. Ahora, no es que yo pueda decir, óigame, los baños, sí puede hacerse aspersión, pero en lugares donde no hay alta humedad relativa. O sea, si nosotros hacemos eso con temperaturas altas de galpones, al contrario, saturamos más el ambiente, ¿no? Entonces hay que ver de que es difícil mitigar el calor, lo que hay que tratar de pasar estos momentos. Por ejemplo, nosotros en el INEA, ¿qué estamos viendo? Ya se hizo el último empadre para que las pariciones terminen en diciembre y no vamos a empadrar en el verano, ¿no? ¿Para qué? Para no forzar a la hembra a este problema de estrés calórico. Pero eso es improductivo. O sea, para el productor dejar de producir 3 meses es fuerte. Nosotros como un proceso de investigación estamos buscando las formas, ¿no? Entonces solo tenemos muestras de animales para ver comportamientos a través del verano. Claro, ¿Sí? y eso es difícil importante. la situación. Ajá, claro, debe ser difícil, pero ¿qué pasa en el sur del país, por ejemplo? Llámese, no sé, Cusco, Puno, Arequipa. ¿Cómo se está dando en esta zona la producción del cuy? Porque se está perjudicando un poco en Cajamarca, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en la zona sur del país? Cajamarca porque está más cerca de la zona ecuatorial. En la parte sur, bueno, los problemas pueden ser un tanto friajes por falta de lluvia. O sea, lo que puede haber exceso en el norte puede haber defecto en el sur. Y las temperaturas no superan estos rangos, porque si de 30 grados ya el animal comienza a hacer su estrés calórico con intensidad, pueden sobrevivir. Lo que hay que hacer es ventilar. El problema de Cajamarca es de que como es una zona más fría en unas épocas, los galpones son cerrados, entonces tienen poca ventilación. Entonces lo que van a tener que hacer ellos es tratar de buscar lugares o ventanas para poder ver de cómo enfriar el galpón. En el caso nuestro, también que estamos en Lima, hemos hecho ductos. O sea, ¿a qué le llamamos ductos? Son ventanitas chicas en la parte baja de los galpones. ¿Por qué en la parte baja? Porque el aire caliente sube, ¿no? Entonces, si nosotros inyectamos aire de temperaturas más bajas por la parte baja de los galpones, entonces levanta las temperaturas, pero tiene que tener ventanas altas para que pueda salir el aire caliente. O sea, tenemos que ver la forma, cómo poder darle bajo esas condiciones el mínimo confort para que el animal pueda producir. Claro. Ahora, la otra cosa es, pues, en un caso puede ser exceso de lluvias, y en el otro caso puede ser falta de lluvias. Claro, sequía. ¿No? Y friajes intensos. El cuy soporta el frío, ¿eh? O sea, 7 grados internos afecta a los lactantes, pero no a las reproductoras. El problema es que el estrés calórico en lo que barre es en planteles. El frío no les afecta tan intensamente. ¿Sabe qué hacen con el frío? Comen más y tratan de compensar su efecto para no entrar en hipotermia. Entonces es más fácil manejar frío que calor. En ventaja estarían los del sur frente a los del norte. Pero Cajamarca va a tener que ver la forma de abrir ventanas altas y hacer ductos en las partes bajas para promover la movilización de aire interno. Y mi consejo, tengan siempre sus termómetros para medir la temperatura, no la externa o la que da el Senami, sino la temperatura interna de galpones. ¿Por qué la temperatura interna de galpones? Porque sí están bajo sombra, pero con la población de animales ellos también irradian calor. Entonces lo que tenemos que buscar es ver que ese calor interno de los galpones no sea tan alto, ¿no? Entonces, y tratar de ver, de darles más forraje, ¿no?
Entonces, ¿qué deben hacer, como usted bien menciona, los criadores de cuyes para cuidar a sus animales? Como usted dice, medir siempre la temperatura del animal, ¿no? Para ver cómo está. No, la temperatura interna del galpón. Claro, la temperatura interna del lugar donde están, del galpón. Así es. Porque la temperatura de ellos cuando hacen hipertermia sí sube, ¿eh? La temperatura corporal del cuy es 38, 38,5. Pero en casos de hipertermia le sube 39 y 40. Entonces, en muchos casos, bañando al animal, baja la temperatura. Pero los efectos en la parte reproductiva son grandes. Lo único que hay que buscar es más ventilación, señores Cajamarca, es el momento de abrir sus balcones, abrirles ductos en la parte baja, dejar las ventanas abiertas en la parte alta para promover la movilización del aire interno, ¿no? Para no permitir que caliente más. Y la otra cosa que Cajamarca todavía tiene, ¿saben qué ventaja puede utilizarse en esas zonas que sí se hace en Ecuador en crianzas comerciales? Ellos riegan los techos. Al decir riegan los techos es como que si lloviera, para que enfríen las calaminas, enfríe el techo y no irradie el calor hacia abajo. Esa es otra medida que pueden utilizar para mitigar el efecto de la hipertermia. Claro. Muy bien. Señora Lilia Chauca, ingeniera zootecnista y especialista en cuyes del Instituto Nacional de Innovación Agraria, muchísimas gracias por habernos atendido con esta entrevista. Preocupante la información, pero también bastante gratificante saber en cómo es el proceso de reproducción de los cuyes también, y las temperaturas, cómo son un factor muy importante para ese proceso de reproducción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto y por habernos instruido con esta información, señora Chauca. Gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.